Muchas gracias, doctor. Bueno, compañeros, muchas gracias por su atención. Como les estaba comentando hace un momento, siempre me pasa eso, soy un poco impetuoso en mis actividades. Igual me pasa con los jueces, siempre me voy un poquito de filo. Les comentaba al principio, voy a hablar un poquito del tema de homicidio, bueno, en particular el delito, eh, por las condiciones y consecuencias que tuvo en este procedimiento en particular. El caso práctico, evidentemente solicitamos autorización de mi cliente, que puedo decir el nombre, se llama Oscar. Y Oscar sufrió lo que muchos de nosotros hemos vivido en algunas entidades federativas. Y analizamos el delito de homicidio porque particularmente pareciera que es el delito predilecto de ciertas autoridades por la facilidad o tal vez lo lascivo que representa el haber tentado contra la vida de una persona. Nuestro caso, como muchos casos y como la mayoría de los compañeros, los que no son abogados en la plataforma, no alcanzan a entender a veces la complejidad que tenemos los defensores cuando nos encargamos de un caso en particular. Este caso no es la excepción. Para nosotros fue el inicio de algo desconocido, como generalmente es. El caso se tomó particularmente en un proceso ya en etapa intermedia, ya estaba, incluso nos ofrecieron pruebas por otro defensor. Y como muchos asuntos, iniciamos con información sesgada, limitada, solamente con la versión de la familia. Pero aquí empieza lo interesante del delito de homicidio. El delito de homicidio, solamente como un pequeño antecedente, es la privación de la vida, como muchos de nosotros conocemos, características de cómo se puede llegar a privar de la vida a alguien, si puede ser por alguna conducta, por alguna omisión, por alguna falta de cuidado. Y en relación a la gravedad de esto, se sanciona. Los que somos peritos en derecho sabemos que hay delitos de homicidio culposo, doloso, con agravantes, y que revisten diferentes características que voy a tratar de hacerlo lo más coloquial posible, por respeto también y por apoyo a las personas que no son peritos como nosotros. Pero en lo medular, la tentativa de homicidio, lo que nosotros como peritos sabemos es que se realizan todas las conductas o todas las acciones de parte de una persona o un grupo de personas para lesionar el bien jurídico, que en este caso es la vida, y privar a una o diversas personas de ese bien jurídico que es la vida. Y la tentativa, que es el caso que vamos a analizar, es que se llevan a realizar todos estos actos, pero a pesar de que la persona los realizó, no se llegó al fin deseado, que es privar de la vida. Se pone en riesgo la vida, como en el caso en particular, pero no se alcanza por alguna circunstancia ajena. En el caso en particular, la víctima afortunadamente sobrevive a un ataque bélico, una lesión mortal por disparo de arma de fuego, y lo que permitió que la persona no muriera fue el cuidado y la atención médica que medianamente fue oportuno y sus condiciones de salud que permitieron que soportara eh, esta lesión que a su vez lesionó diferentes organismos y provocó una afectación en la salud de la persona al grado de casi privarlo de la vida. Como les comentaba, voy a tratar de, a través de la plática, ejemplificar este caso en particular y las vicisitudes que tuvimos al momento de que nosotros encuadramos, entramos y decidimos, tomamos el asunto pro bono, decidimos meternos al tema, defender todo con toda la carga del despacho, precisamente por los videos que van a ver a continuación. Lo que nosotros hicimos, después de una plática como casi todos conocemos, es tratar de investigar lo que había ocurrido. No sé si alcanzan a ver la pantalla, por favor avísenme. Sí, maestro Oscar. Perfecto. Gracias, doctor. Lo primero que nosotros observamos, después de una posible versión, es tratar de analizar qué es lo que ocurrió. Y la familia lo que nos trae son estos pequeños videos. Así iniciamos la defensa, a través de ciertas características, pero particularmente esta. Son 3 videos que les voy a mostrar que no duran mucho. Voy a hacer un pequeño paréntesis solamente para presentar a Oscar.
Oscar es este joven que se encuentra aquí. Él es nuestra persona defendida y este es el primer tema al que nos encontramos, o lo primero que la familia nos alcanzó a decir que materialmente no era solamente un comentario. Lo segundo fue este otro video. Caseros, algunos subidos a internet, pero que no daban mucha cuenta de lo que había ocurrido. Lo delicado empieza con este video, que no voy a hacer mucha mella porque lo diré en la plática, solo quiero que lo tengan como la idea de lo que para nosotros inició como parte de la defensa. Bueno, solamente les voy a presentar en qué momento aparece nuestro muchacho. De nueva cuenta, Oscar aparece en este otro momento. Y se alcanza a observar por cómo se encontraba vestido. Un segundo atrás. Aquí está. De nueva cuenta, nuestro muchacho aquí, rodeado de oficiales y con una gresca diferente que pareciera no tener sentido. Este, tal cual, fue el inicio para lo que a la postre sería y lo que nosotros denominamos el infierno de Oscar. Así generalmente lo atendimos como parte de lo que vivió Oscar. Este es el hecho que refirieron los familiares al momento de hablar con nosotros y comentarnos la situación de lo que había ocurrido. La fiscalía, por el contrario, señaló que al momento de detener a Oscar, los hechos habían ocurrido de la siguiente manera. Creo que para todos los que estamos aquí, que somos profesionistas en derecho y que hemos defendido a una persona, sabemos que, bueno, pues es como común, como que es algo que desgraciadamente hemos ya atendido como natural. Me voy a atrever a decirlo, esperando no sé, herir en ningún tipo de susceptibilidad. Si hay compañeros fiscales, saben a qué me refiero. Si hay compañeros del Poder Judicial, también una disculpa por lo abrupto de mis comentarios, pero creo que se ha permitido demasiado a estos niveles. Cuando nosotros entramos, ya pudimos conseguir la información, nos habían acusado, se había perdido el tiempo de el ofrecimiento de pruebas para Oscar, y de nueva cuenta nos encontramos algo bastante delicado en el proceder de la Fiscalía. Esto ocurrió en la Ciudad de México, y el segmento por el cual mi representado, Oscar, estuvo detenido, data, en palabras menos, de que los hechos ocurridos habían sido, estos videos incluso, datan del 17 de octubre de 2021. Los hechos por los cuales fue detenido Oscar, según la Fiscalía, advierte que fue a las 17:12 horas de ese día, y observemos los tiempos. Dice el segmento fáctico de la Fiscalía al momento de la acusación que la víctima, José de Jesús Fierro López, se encontraba en compañía de su hermano Aldo Benjamín Rodrigo, de apellido Fierro López, en la calle Tlacotalpan, esquina en calle Sactorum, Colonia Argentina, Poniente, Alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México, en un puesto de venta de hamburguesas, sentados en una mesa, momento en el que arribaron al lugar el acusado Oscar Noé Martínez Sandín, en compañía de dos sujetos masculinos, los cuales se identifican: el testigo de los hechos, Aldo Benjamín, siendo uno de ellos apodado el Papis, así como otro sujeto apodado el Negro. Es así que el acusado, en compañía de estos sujetos, insultan a la víctima manifestándole: ahora sí te vamos a romper la madre.
Perdón por las palabras, pero textualmente en materia penal evitamos ese tipo de detalles, son las palabras que utilizan. Momento en el que este se levantó del asiento, al encontrarse de frente al acusado, este sacó de entre sus ropas una pistola tipo escuadra de color plateada. En ese momento, el testigo, Aldo Benjamín, intentó detener al acusado de sus ropas, arribando al lugar, perdón, en una ocasión dispara y le dispara en el pecho, ocasionando que este cayera al suelo. En ese momento, el testigo Aldo Benjamín intentó detener al acusado de sus ropas, arribando al lugar elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Y aquí empieza un tema muy particular que empezó, digamos que una parte más curiosa de parte del despacho. Se señaló que los detensores, o los primeros respondientes y que aprendieron a Oscar, se llamaba Roberto Alejandro Ramos Guerrero, uno de los oficiales, y que había llegado en la unidad MX 634P2, y que otro oficial había llegado al lugar de los hechos, de nombre Pedro Antonio, arribando en la patrulla MX 635. Quienes habían recibido un reporte vía radio en donde se reportaba una persona lesionada por arma de fuego. Al llegar al lugar, observaron que se encuentran alrededor de 50 personas, observando que la víctima, tirado boca abajo y a escasos metros, el denunciante y testigo de los hechos, Aldo Benjamín, el cual intentaba sujetar de las ropas al acusado. Al acercarse los oficiales, el testigo de los hechos les refirió, fue él, señalando al acusado. Por lo que el acusado corrió por diversas calles de la zona intentando huir, realizando la persecución de el oficial Roberto Alejandro. Al observar el acusado durante la persecución, el acusado aventó un objeto plateado por la azotea de una de las viviendas, persecución que se trasladó a las diversas azoteas de los domicilios de la zona. Al descender por una barda, el acusado, el oficial Pedro Antonio, logró realizar su detención, llegando a dicho lugar el denunciante Aldo Benjamín, quien reiteró que efectivamente era la misma persona que había lesionado a Soro. Compañeros, fue el hecho por el cual nos teníamos que defender. Y para este momento, la teoría o el mecanismo de defensa que nosotros advertimos con los videos era muy escaso, solamente nos decía que la detención pudiese o no ser ilegal. Planteamos un sobreseimiento porque el momento en el que entramos, y por eso me voy a abocar solamente a la intervención de este despacho, fue analizar el procedimiento de la etapa intermedia porque no contábamos con pruebas. Y no contábamos con pruebas porque Oscar estuvo a punto de sujetarse a un procedimiento abreviado. Para los que no son abogados, el procedimiento abreviado es declararse culpable o responsable del hecho para tener una condena muy por menor de la que podía buscar el agente del Ministerio Público, que en este caso eran 25 años. En el momento en el que nosotros encontramos tanto los videos como ya la información del agente del Ministerio Público, porque ya nos pudieron permitir la carpeta, le dijimos a Oscar, por favor, no tomes el abreviado. Va a ser muy complicado, pero en 6, 8 meses podríamos tener una sentencia en el cual pudiésemos generar una duda absolutoria derivado de la detención y la posible variación de los hechos. Todavía no encontrábamos lo que nos comprobó el infierno que vivió Oscar. Pero para ese momento nuestra teoría se abocaba directamente a mostrar la falsedad de la detención de Oscar y posiblemente hacer la duda sobre la imputación directa que versaba sobre él. Al momento de nosotros llegar al sobreseimiento con estos videos, lo que nosotros realizamos fue una inspección en el lugar con un perito en criminalística para primero señalar que los videos que acaban de ver ustedes se encontraban en el lugar, la data y el momento mecánicamente de que posiblemente rodease al hecho que se imputaba a Oscar. Esto es, en palabras muy coloquiales, verificamos a través de un perito que esos videos fueran específicamente del lugar de los hechos, por la diversificación de los actos que se plasman en donde no se vean oficiales deteniendo ni en persecución de Oscar. Evidentemente, por criterios de la Corte, el sobreseimiento no se dio al nivel, primero porque habían pruebas novedosas que no se podían desahogar, pero nos sirvió para dos elementos, que eso fue lo que nosotros propusimos en el primer instante. Uno, verificar si la información que teníamos en la carpeta era suficiente, y dos, tener un poco de espacio, porque para nosotros, en el momento en que nos autorizaron, estábamos a una semana
de llevar a cabo la audiencia intermedia. Entonces, como una pequeña estrategia, propusimos el sobreseimiento, nos lo negaron e inmediatamente entramos a un descubrimiento probatorio que es precisamente el objeto de la culminación de nuestro asunto, y no lo sabíamos porque no teníamos toda la carpeta completa. Aquí operó una ventaja, yo lo llamo un poco de suerte. Para el momento en que nosotros ingresamos a la carpeta, ya como defensa, ya en vísperas de la audiencia intermedia, ocurrió algo que fue tal vez lo que nos abrió la puerta, o al menos así lo denominamos en el procedimiento. Cambiaron al asesor jurídico porque tanto el asesor jurídico como el defensor de Óscar y la Ministerio Público ya habían concretado un procedimiento abreviado, e incluso Óscar estuvo a punto de firmarlo antes de que nosotros llegáramos. Cuando la familia de la víctima, de Aldo y de Jesús, observa esta circunstancia, cambian al asesor jurídico. Y gracias a que el asesor jurídico entendía perfectamente bien el proceso y las condiciones, nos pudo advertir una cosa: la carpeta estaba incompleta. Faltaban más videos de los que nosotros teníamos, y la mayor sorpresa es que la fiscalía los tenía y ese video era de la Secretaría de Seguridad Pública. Operó también una fortuna enorme porque ese video particularmente se encontraba en esa esquina en donde ocurrieron estos hechos, en el video que les acabamos de mostrar. En este procedimiento antes de entrar a la intermedia, evidentemente ya con el aviso en el sobreseimiento, le dijimos a la gente del Ministerio Público que nos entregara todos y cada uno de los documentos. Como el Ministerio Público dijo que esos documentos no los tenía, al momento de entrar a la audiencia intermedia, en términos del Código Nacional, le solicitamos 10 días más. Y en compañía del asesor jurídico, le señalamos un oficio de la Secretaría de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que había recibido un policía de investigación el 19 de noviembre. Esto ocurrió en octubre, y el 19 de noviembre, casi un mes después, obtienen la información del C5 y lo mandan, como muy mal acostumbradamente lo hacen, lo mandan, supuestamente estos oficiales, a periciales. El extracto en realidad ya lo habían mandado, lo tenían del 19 de noviembre, o sea, el mismo día lo regresaron con el desarrollo del video, y nadie más lo analizó, porque lo que encontramos ahí, de verdad, es lo que le dio la pauta a la defensa que Óscar realizó. Al momento de nosotros entrar ya a la audiencia intermedia, como les comentaba al principio, entramos sin pruebas. Pero lo que nosotros hicimos al momento de que nosotros encontramos el video y que el propio juez de la intermedia le indicamos este faltante en compañía del asesor jurídico, obligó a la gente del Ministerio Público de Procesos en el Oriente a que nos entregara este video. Y pareciera como, vean un video, ok, ¿no? Muchos compañeros hemos salvado asuntos por videos, pero bueno, ya en la etapa en la que estamos, ¿cómo lo vas a ofrecer? Muchos compañeros, algunos criterios dicen que no puedes ofrecer porque el término es fatal para ambas partes y si no nos dan una ventaja indebida. Pues aunado a eso, y con todas las posibilidades en contra, lo que nosotros hicimos fue desarrollar un informe exactamente como lo hace la Fiscalía a través de policías de investigación, pero con uno de nuestros pasantes. Con el video y con la premura, nuestros pasantes realizaron un desarrollo tiempo a tiempo, momento a momento, y a través de imágenes, y extrajeron la información del video, y eso es lo que teníamos para ofrecer. Como no lo habíamos ofrecido de manera escrita, le comentamos al propio juez de la intermedia que solicitó los videos que, al ser una falta de probidad de parte del propio Ministerio Público por sesgarnos la información e impedirnos tener la misma, tenemos el derecho de verbalizar las pruebas y ofrecerlas. Pero afortunadamente, derivado del alcance del video, tuvimos una segunda oportunidad que efectivamente el juez la sabía, pero no sabía el contenido, no porque fuera ilegal o que fuera inadecuado, sino porque para nosotros lo más importante era que eran exactamente los testimonios de las víctimas. Al momento de tener nosotros el video de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, tuvimos la oportunidad de hablar con el asesor jurídico de nueva cuenta. Y a su vez, de explicarle el contenido de los videos y de preguntarle si sus víctimas, Aldo, Jesús y la mamá de las víctimas,
serían capaces de permitirnos hablar con ellos antes de entrar a juicio y antes del intermedio. Al ver la gravedad del video y las condiciones, evidentemente el asesor jurídico no se negó. Tuvimos la oportunidad de hablar con las víctimas y escuchar la versión de las víctimas. Y en ese momento nos dimos cuenta de que el sistema judicial, desde la perspectiva de la investigación del agente del Ministerio Público, en ningún momento se encarga de verificar los hechos, ni siquiera de verificar la existencia. Se basan en datos fríamente. Había un escrito de parte de la víctima que había señalado que Óscar no había sido responsable, pero que simplemente pidieron su ratificación, dijeron que no era suficiente y lo regresaron a proceso. Todo esto, evidentemente, antes de que nosotros llegáramos. Al momento de que nosotros hablamos con las víctimas, nosotros mismos recabamos nuevas entrevistas. Y las recabamos al momento de mostrarles el video y decirle, bueno, esto es lo que ocurrió. Momento a momento, las versiones de estas dos personas, tanto Aldo como la víctima, referían características que se observaban en el video. Y la mamá de las víctimas aceptó también de manera un poco más diligente, porque sus dos hijos tenían mucho temor, y después sabrán por qué. Pero la mamá no sufrió ese tipo de violaciones como las dos personas, sus dos hijos. Y fue ella la que convenció tanto a los dos jóvenes como al asesor jurídico para que ella pudiera participar activamente como testigo. Esta pequeña investigación que fue, hablamos de más o menos semana y media, 2 semanas, fueron los datos de prueba que al momento de entrar a audiencia intermedia, le trasladamos a la gente del Ministerio Público y obviamente al asesor jurídico y verbalizamos en la audiencia. El juez, al darse cuenta de la falta de probidad del Ministerio Público, admitió todas las pruebas de la defensa, sin siquiera haberlas propuesto de manera escrita. Pero evidentemente por la falta de probidad del Ministerio Público, nos permitió, en principio de contradicción, determinar que efectivamente nosotros teníamos una desventaja en comparación con el agente del Ministerio Público y que debíamos ofertar pruebas que apenas se nos habían permitido para poder desarrollar nuestra actividad defensiva. Afortunadamente nos tocó un juez con una capacidad técnica muy importante y que garantizó la defensa adecuada de mi representado. Y aquí viene algo que para muchos de nosotros como defensores, que incluso fue una discusión, mi socio tiene 40 años en esta materia, y fue una discusión muy técnica de Óscar necesita, para los que no son abogados, en el procedimiento, las únicas personas que tienen la oportunidad son el imputado y la víctima. En el caso del imputado, porque es la persona a la que se le va a sancionar, y en el caso de la víctima, porque hay igualdad procesal. Nosotros hicimos uso de ese derecho y le dijimos a Óscar, muy valiente, un jovencito de 18 años para el momento que ocurrieron los hechos, había pasado un mes de que había cumplido 18 años, y con unas complicaciones enormes tuvimos que visitarlo en muchas ocasiones en el reclusorio para irle diciendo cómo venían los videos. Se aprendió minuto a minuto, momento a momento, y él participó ya en el momento procesal de la audiencia de juicio, al momento de que desahogamos y hablamos de nuestros alegatos de apertura. Hicimos uso del derecho y lo hicimos por una sola circunstancia. Si el juez que estaba presente en la audiencia escuchaba la verdad, todo lo demás se volvía mentira. Y lo que observamos, voy a decir un término que a Girona no le gusta y que también algunos filósofos de otras escuelas no les gustan. La verdad histórica no es otra cosa más que lo que pudo haber ocurrido, y la manera de probarlo pues es efímero. No sabemos si se puede dar, hasta utópico lo podemos advertir. En este caso en particular, si bien no se aprecia el hecho, sí se aprecia momento, circunstancia y tiempo posterior al hecho que advirtieron violaciones procesales y de derechos humanos de Óscar. Y ante ese punto y ante ese soporte que fue obtenido no por mí, sino por la propia Fiscalía y ocultado a la defensa, es que nosotros utilizamos ese principio de derecho y ese derecho humano que tiene el imputado de defenderse a sí mismo, y él fue el que se defendió.
como un sentido de observación a mis compañeros, de ninguna manera somos, al menos este despacho, jamás es el protagonista de la defensa. Siempre es nuestro imputado, siempre es la víctima. Nosotros damos las herramientas y nos ponemos enfrente para, bueno, decir cuál es el mecanismo, pero generalmente los propios imputados y la víctima nos dice cuáles son las vertientes que tenemos que utilizar y sostener. En este caso en particular, los aplausos para mi consideración fueron de él. Oscar fue tan valiente que soportó los meses en prisión y después él mismo se paró frente al Estado. Él incorporó el video a la Secretaría de Seguridad Ciudadana que ustedes van a ver. Él incorporó 2 de los videos que ustedes observaron. Y evidentemente la versión de los oficiales, que ya saben el concepto de acusación, empezaba a tener ciertas dificultades para probarse. Al momento de que esto que lo que venía después de esto era corroborar que efectivamente había una víctima y que efectivamente la víctima tenía una lesión. Tratándose de una lesión que era mortal por el tipo de disparo de arma de fuego, las condiciones materiales que se dieron, lo que posterior siguió a la declaración de Oscar fueron, esta ya fue directamente la secuencia del Ministerio Público, pero lo que hizo el Ministerio Público después de la intervención de Oscar fue acreditar todos y cada uno de los puntos que versaban sobre la defensa que nosotros propusimos. Posterior a que la lista de los ministerios, de los testigos de los ministerios públicos ocurrió, vino una parte muy importante. La víctima que había sufrido el disparo ratificó el escrito que había señalado la gente del Ministerio Público y señaló, él no fue. No fue porque había sido una persona que se llama el Papis y había sido una persona que se llamaba el Negro. Él ni siquiera estaba en el lugar. Y lo grave y más delicado del asunto fue cuando Aldo se subió al estrado. Y en ese momento Aldo señaló, yo no dije nada de lo que dijeron en el Ministerio Público. Fue advertido por unos oficiales. Una persona de rojo que ustedes observaron en un video resulta ser un inspector de zona Azcapotzalco, con la capacidad bélica de tener 60, 80 personas de Secretaría de Seguridad Pública en ese lugar, en ese momento. La fuerza de reacción era imparable. Y lo que ocurrió particularmente con esta persona víctima, Aldo, lo señala en las audiencias y señala que fue sustraído del hospital legal en donde se encontraba su hermano, lo acorraló el mismo oficial, le dijo, oye, mira, vamos a platicar, este es el chavo que tenemos detenido, él fue, y él le dijo, él no fue. Él no fue, lo llevaron a una patrulla, le dijeron, vamos a llevarte a tu casa, te vemos un poquito ebrio, llevaban 3 días tomando a las víctimas, te vamos a llevar a tu casa, para que te acuerdes, y ahí empezó el infierno. Se llevaron a Aldo 1 hora completa a darle vueltas para que se acordara, le compraron alcohol, le decían, oye, es que mira, tienes que decir esto. Y lo grave de esto es que la gente del Ministerio Público, así lo refiere el testigo en audiencia, y a nosotros nos lo refirió igual, porque ya tenía el respaldo del video en donde se acreditaba que efectivamente nada de lo que él había dicho, se estaba señalando en el video. Con esa sólida prueba y con la confianza que ellos advirtieron por ese video, tuvo el valor de decirle al juez exactamente lo que ocurrió, y es esto. Lo llevaron a la fiscalía, una parte por la parte trasera, en donde entran todos los vehículos de la Fiscalía de Policía de Investigación, le pusieron una chamarra, le pusieron una gorra. Para ese momento, el inspector ya había llamado granaderos para tapar la puerta frontal de la Fiscalía y Aldo entró por atrás como policía y uno de los ministerios públicos, del cual no voy a dar el nombre y al final les diré por qué, lo entrevistó, le dijo, esta es la persona y él dijo, no es. Le aventó el celular, se salió, le dijo, ¿quieres fumar? Y le aventó un cigarro. Había 2 oficiales custodiando al testigo, víctima, indirecta, y le dijeron, ya, firma, y lo empezaron a patear. Él, obviamente, con la situación bélica, descontrolada la situación, con la familia en el hospital, a los 5 minutos llegó este Ministerio Público de Miguel Hidalgo y empezaron a escribir una declaración. Ya te acordaste, ¿verdad? Ya te acordaste. Escriben una declaración, no se la dejan ver y le dicen firma.
Oiga, pero es que no sé, mire, firma. Todo esto señalado ante un juez. Evidentemente, la fiscal intentó determinar que había una contradicción, intentó hacer diferentes técnicas de litigación, pero como el testigo jamás refirió lo que dijo en el Ministerio Público, el juez se quedó con la versión original, que solamente escuchó él. Y después viene lo que lo que determinamos en el despacho como tal vez lo más difícil de la defensa. La insistencia de parte de la fiscalía. Llevó 2 testigos. Nos enteramos que uno de los oficiales no quiso asistir porque se enteró que los videos estaban circulando, bueno, al menos los había visto el juez, y que evidentemente el hecho de llegar a decir lo que había ocurrido con esos videos le podía tener consecuencias personales. Pues solamente el fiscal llevó a uno de los testigos, que es el señor Pascual, y Pascual refirió lo que acaban ustedes de leer en cuanto al segmento facto. Refirió que él había llegado en una unidad, refirió que había llegado con otro compañero, refirió que habían visto a la persona que la había detenido, el testigo, y que él lo señaló, que en ese momento corrió hacia las azoteas, uno se subió como buena saeta y el otro lo agarró al momento de bajarse, y ampliaron la entrevista señalando que ellos habían sido incluso golpeados, ellos presentaban lesiones leves, 15 días, y Oscar presentaba lesiones también de 15 días. Y que el motivo era porque estas 50 personas que se encontraban en el lugar habían hecho una gresca tratando de detener la detención, válgase la redundancia, y trataron en todo momento de retener al imputado y quitárselos del control a los oficiales. Con la secuencia de las pruebas, evidentemente había un dictamen médico, había un expediente clínico, había una mecánica de lesiones, advertía disparo de arma de fuego, nunca se encontró el arma, evidentemente, pero sí había un dato balístico. Ese dato balístico y todos los elementos de haberse concretado del hecho. Y aquí, para nosotros, ya no fue la de... Para este momento, después de incorporar el video, la declaración de Oscar, ya no estábamos nosotros en un plano, y yo, que la defensa siempre dinámica. Muchas personas hablan de la teoría fáctico, probatorio y legal. Sí, fue en todo el tiempo. Sí, la parte legal, porque hay una estructura legal que sí se debe advertir, y el segmento no se modifica, no se cambia, es inmutable. Pero las condiciones de prueba sí pueden ser dinámicas. Y en este caso, cada vez que nos adentrábamos más al esclarecimiento de derecho, encontrábamos más elementos. Entonces, todas y cada una que acreditaban el daño, que acreditaban el padecimiento posterior, el tratamiento posterior de la víctima. Evidentemente, ya con la información, los oficiales, el único oficial que llegó es Pascual, y Pascual llegó a mentir. No lo dije yo, lo dijo el propio juez que dictó una sentencia absolutoria para Oscar. Lo grave del asunto es que la propia fiscalía ni siquiera en el juicio, con las pruebas que teníamos, desistió, que es una facultad. Cuando nosotros tuvimos los videos, hablamos con fiscalía, hablamos con responsable de agencia, hablamos con fiscal de procesos. Y los 3 nos dijeron que es una teoría muy bonita, que el video sí puede observarse, pero que ellos nunca se van a desistir. Y esto va a tener una consecuencia y al final sabrán por qué. Cuando ya entramos nosotros a esta última audiencia, en cuanto se encuentre el oficial, lo grave del asunto es que el oficial no sabía siquiera que el video ya se había incorporado. La propia fiscal no se lo señaló. Y entonces el oficial, al momento de ver el video, se identifica. Le preguntamos, oye, ¿eres tú el que está en en el video? Sí, soy yo. ¿Me puedes decir cuál es el número de tu patrulla? Sí, ¿lo ves en la pantalla? No. Entonces, ¿cuál es? Ah, por aquí puede estar. Bueno, entonces fuiste el primer respondiente. Sí.
pero no está tu patrulla, no. Y una serie de preguntas y respuestas que desgraciadamente para él van a desembocar en consecuencias jurídicas por haber imputado un hecho falso a una persona que hoy es víctima. Evidentemente el resultado, como ya se los comenté, fue un tema absolutorio. La sentencia que este despacho obtuvo, nosotros consideramos es la correcta y en ningún momento pretendíamos nosotros que... Ay, perdón, dejé de compartir, ¿verdad? Ok, vuelvo a compartir, perdón. Y lo que nosotros confirmamos como despacho, muy lastimosamente para nuestro sistema judicial, es que hay un poquito de ficción en todo lo que estamos viviendo. Al momento de que el juez que realizó el procedimiento y la sentencia falló en favor de Oscar, habló particularmente lo que decía el oficial y se refiere... habla un poquito sobre el tema, sobre lo que... Al momento de señalar lo que dice el oficial, dice, informando a este tribunal que en la patrulla Aldo le dijo, ese cabrón le disparó a mi hermano, asegurando al acusado 5 minutos después de ser señalado por el hermano del ofendido. Se dio cuenta, bajo su mismo testimonio, del mismo video incorporado por la defensa en relación al cual el oficial se ubica en el video y no de su declaración. Esta no es coincidente con lo que se apreció en el video. Es así, ya que se apreció en el momento en que llega el elemento de seguridad pública, lo cual lo pudieron apreciar los asistentes a la audiencia y este unitario. Así lo narró él mismo. No existe ninguna persecución, tal como él lo refería, y además su versión está contrapuesta por el cúmulo de pruebas que ya se han dado cuenta en esta resolución. Por lo que en concepto de este tribunal se puede afirmar incluso que como efectivamente, como lo señala la asesoría y la defensa, dicho elemento de seguridad pública ha mentido ante este tribunal, quedando por cuenta en su momento dado la representación social, el actuar en su caso en consecuencia. Obviamente, la clasificación jurídica preliminar, la clasificación jurídica definitiva, no se ajusta. Un hecho, pero no hay un nexo de responsabilidad por deficiencia probatoria. ¿Qué es deficiencia probatoria? Para los complementos suficientes para poder acreditar que nuestro representado Oscar haya participado en ese hecho. No hay una relación causal, algo que lo ligue. Eso es una insuficiencia probatoria en palabras muy resumidas. Y compañeros, lo que nos permitió observar esta gravedad, estas condiciones, es precisamente esta parte del video. Para nosotros fue muy lamentable que una fiscalía, teniendo estos videos, primero, segundo, continuara con la versión absolutamente tema de juicio, o si hubieran evitado la carga de tener jueces de control. Una persona detenida, una persona encargada de un procedimiento que no tenía ninguna lógica y que al final iba a tener una consecuencia de absolución y muy grave para los que intervinieron. Me refiero no a Oscar, sino a los demás, a los que integraron, a los que lo detuvieron y a otras personas secundarias. Este es el momento en que empieza a grabar el C5 en la calle Tlacotalpan y Sactorum. Si se observan, no sé si alcancen a observar, la hora en la parte inferior dice 17:03. Significa que el llamado ya se había dado, porque ellos habían advertido que el llamado había sido a las 17:05. Este es el primer paneo. En esta, al hacer los acercamientos, observamos que no es la patrulla de los primeros respondientes que señalaron los oficiales. Esta fue la primera contradicción evidente. La segunda contradicción evidente
se va suscitando por el cúmulo de oficiales que empezó. A 17:07 ya había oficiales en el lugar. 17:10 aproximadamente, muchos más oficiales. Aquí hay un paneo del lugar que hace la propia Secretaría de Seguridad Ciudadana y advierte que existe un sinfín de oficiales y unidades que no son ninguna de los primeros respondientes. Lo delicado empieza aquí. La propia unidad llegó, se empiezan a observar personas, muchos oficiales, si se dan cuenta no hay ningún oficial que esté persiguiendo, correteando o vayan en urgencia. Y aquí aparece nuestro primer testigo. El joven de la gorra y rojo que acaba de aparecer es Aldo, el denunciante, el que señaló a nuestro representado. Minutos después aparece su mamá y lo que ocurre, aquí ya suben a Aldo, perdón, a Jesús, Aldo y su mamá y su papá. Los oficiales evidentemente no están buscando a nadie, no están persiguiendo a nadie. Perdóneme la interrupción, maestro. Sí. No sé si solamente soy yo o no se está viendo el video. Nada más estamos escuchando lo que usted nos hace favor de explicar. Discúlpame, a lo mejor dejé de compartir. Discúlpame, aquí estoy. Gracias. Sí, efectivamente me faltaba, gracias, gracias. Me faltaba efectivamente parte del video. Ok. Perdonen, regreso a la parte de las imágenes. Hacen un paneo la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Voy a regresar el paneo. Ahí es un paneo, ahí hay una unidad que no es la que yo referí. Esta unidad tampoco es la que refirió el oficial. Esas unidades de ahí, cuando hicimos el ajuste, no eran ninguno de los oficiales. Llega la ambulancia y empieza, aquí está Aldo, ya no sé si lo alcancen a ver, es este muchacho de rojo con la gorra. Y posteriormente pasa esto que es todavía más lamentable por todas las violaciones que existieron. Voy a dejar correr el video y voy a explicarles qué ocurrió. Al momento de que se empiezan a llevar a la víctima, que afortunadamente sobrevivió, esa fue una de las fortunas más grandes para Oscar. Si se dan cuenta, en la parte de la izquierda hay una señora de chaleco, de cubrebocas negro. Es la mamá de las víctimas. Para este momento, nadie de la familia de Oscar se encontraba presente en el lugar, ni Oscar, obviamente. Y aquí, esta señora, de verdad, debo reconocer también el valor que tuvo, empieza a hablar con los oficiales y ella, si se dan cuenta, empieza a moverse y van atrás de los oficiales porque nos refirió que los oficiales le preguntaron, señora, ¿quién fue el que le disparó? Ah, fue el papis, les voy a enseñar dónde vive, con todo gusto. Y esto es lo que ocurre después de lo que la señora le señala. La señora se queda en la esquina, le señala cuál es, y lo que van a ustedes a observar, de verdad es una simulación del Estado de Derecho. La Secretaría de Seguridad Ciudadana no sirve absolutamente más que para generar este tipo de conflictos. Y desgraciadamente no tenemos nada que nos proteja ante un abuso de autoridad como la que acaban de ver. Lo que está ocurriendo aquí es que la señora señala el domicilio de el posible perpetrador de la lesión y los oficiales, obviamente con toda la pulcritud con la que trabajan, empiezan a analizar la posible manera de ajustar el delito, encuadrar el hecho, pero sobre todo de ver cómo entran al domicilio de manera legal. Y esto es lo que verdaderamente provocó que muchos vecinos salieran. Si se dan cuenta, la señora, al ver la agresividad con la que están, esto porque nos lo dijeron a nosotros, ella se retira, porque ella no sabía lo que estaba ocurriendo y él va a ver a su hijo. Por eso ella se va. Y evidentemente aquí no está ni Aldo, obviamente no está la víctima y no está tampoco alguien que pudiera señalar. Es el minuto 17, 13:47, significa que ya habían detenido a Oscar para este momento, según la entrevista de los oficiales. Lo que van a ver voy a tratar de hacerlo, es un poquito largo el video para que no sea tedioso.
empiezan a golpear la puerta, la patean, se alcanzan a meter, y las personas que están alrededor, esta señora de blanco y otras personas, son personas que viven en el domicilio. Evidentemente, pues ellos no sabían lo que estaba ocurriendo. Había una señora de la tercera edad, que es la que aparece en uno de los videos que mostramos, en el suelo, y esto es lo que empieza de verdad el conflicto. Ya se olvidaron de la víctima, empezaron a buscar al probable, pero no resguardaron el lugar, no hicieron un cerco, no hicieron absolutamente nada conforme a un protocolo. Y es por eso que la fiscalía, considero yo ayuda de la Secretaría de Seguridad Pública, había escondido el video. Y aquí, hasta este momento, que nada tiene que ver con el hecho, empieza y van a ver a Zapatitos Blancos. Así le nombramos a Oscar porque era el que más se notaba de los zapatos blancos. Mis pasantes y el despacho en general dijimos, es Zapatitos Blancos. Es lo que más se notaba al momento de llegar. Minuto 17:14:54. Él llega corriendo, su esposa viene atrás, su hermana viene atrás, y ve que su mamá está aquí y empieza a discutir con las personas. Aquí un oficial lo detiene. Todos estos minutos los recuerdo porque Oscar fue lo primero que estudiamos para que él se defendiera. Evidentemente, lo que ocurrió posteriormente ya no es un tema particular de la defensa, pero muestra otro tipo de violaciones. Oscar, el oficial, nada más para que no se presentara, no se portara grosero, agresivo, el oficial le dice, por favor, retírate, es que está mi mamá y hay un tema ahí que empieza a volverse una gresca. Esto parecía medianamente controlado, pero minutos después, a las 17:15, aparece en escena un personaje muy particular. Y ustedes se van a dar cuenta, y eso fue lo que a nosotros nos prendió todas las alarmas. Aparece en escena el inspector. Ya habían entrado al domicilio, ya habían sacado a una persona, ya había una gresca ahí que no tenía nada que ver con Oscar. Oscar incluso se había retirado del lugar, pero escuchaban los gritos y estaba como al pendiente. Y es más o menos en este minuto cuando llega el oficial, perdón, minuto 19. Aquí la marabunta que nosotros llamamos a los oficiales en grupo, estaban ya muy tranquilos, ya había una gresca ahí que se estaba medio calmando. Oscar no estaba en el lugar porque se había regresado a su casa. Minuto 17:20, y arriba este personaje. Noten lo que ocurrió aquí, y esto fue lo que nos prendió absolutamente todo y nos dijo, este tema es muy delicado. El comportamiento de los oficiales, él se quitó la chamarra con toda la intención de que no se viera que era el inspector de la zona. Pero todos y cada uno de los oficiales van con el inspector atrás de él en custodia, revisando que no hubiera problemas. Todos y cada uno de los oficiales se acercaron al lugar. En ese momento no había 50 personas, había como 60 policías. Y es por la presencia del inspector. Ese inspector es el que ustedes alcanzaron a observar que pateaba a una señora enfrente de su casa, que es este lugar. Obviamente la gresca se suscita, pero con la información tan aislada, ya no era tan fácil probarlo. Y la secuencia que nosotros utilizamos era porque este video era más importante que incluso la declaración de las entrevistas de los primeros respondientes y del propio testigo Aldo, porque nada de esto es la verdad de lo que a los hechos. Acá, el oficial ve cómo patea a la persona. Oscar regresa, aparece en escena nuestro Zapatitos Blancos, ahí va corriendo. Y Zapatitos Blancos llega, y aquí en esta gresca, en algún punto, golpea al inspector. De la gresca estaba su mamá, y bueno, se hace de golpes con otros oficiales. Obviamente estaba su hermana, su mamá, su papá estaba en la esquina, su esposa estaba a un lado. Había más personas, pero bueno, ante los oficiales y lo que estaba ocurriendo, ellos prefirieron defenderse. En esa gresca, en algún momento, Oscar le pega al inspector. Y esa fue la razón por la que minutos después, aquí aparece la mamá de Aldo, que en ningún momento señala a Oscar, aquí el hermano de Aldo, y por aquí Aldo.
Llega Aldo con su bolsa, refieren que ven toda la gresca y se van. Aquí están los tres. Oscar sale por aquí peleándose con uno de los oficiales, que es el video que ustedes también observaron. Y lo lamentable ocurre después. Aquí esta parte de la gresca se salva y lo que pasó después es esto. Minutos después de esa situación, toda la gresca se vuelve hacia la esquina y aquí Oscar ya lo estaban separando. Aquí está Oscar en la esquina, aquí. Su mamá seguía con complicaciones y Oscar se regresa. Y aquí el comandante lo observa. Aquí está el comandante y luego lo señala y dice sobre él. Da una instrucción y todos corren por Oscar. El comandante en esta zona ya no se alcanza a apreciar, desgraciadamente, por el ángulo del video. Aquí lo detienen. Uno de sus hermanos se mete en uno de los vehículos de aquí. Y esta camioneta que viene por acá es el panel en donde lo suben. Lo sube el oficial, obviamente lo golpearon, y es donde inicia el infierno. Bueno, así le dijimos nosotros, el infierno de Oscar. Esto tiene una complicación mayor. Ay, perdón, creo que se apagó la cámara. Oscar, no te estás viendo, sí. Aquí está, gracias. Se te volvió a ver la cámara. Bueno, evidentemente la conclusión se da en relación a esta circunstancia. Nosotros lo que hicimos en ese momento fue, tenemos los videos y demás, fue esta postura defensiva, pero lo importante a esto fue que iniciamos un procedimiento en contra de los oficiales, incluso por eso no damos los nombres ni de los oficiales de los ministerios públicos, porque iniciamos un procedimiento en contra de incluso compañeros de la Fiscalía y de la Secretaría de Seguridad Pública. Evidentemente, el alcance de esto para nosotros no lo vamos a permitir solamente con una audiencia, una sentencia absolutoria, debe ir mucho más allá. Esa es la razón por la que nosotros tomamos en consideración este delito, este caso en particular, porque como ustedes pudieron observar, el caso ya no fue específicamente el delito, la Fiscalía se olvidó totalmente de la víctima y lo que hizo fue advertir quién podía ser sancionado incluso con un procedimiento abreviado, aunque no fuera el responsable. En total, contubernio o apoyo de la asesoría jurídica y de la víctima y del defensor. Evidentemente eso también iba en contra de nosotros. Y por esa razón nosotros decidimos, y con el valor de Oscar, decidimos que posterior a esta circunstancia realizamos dos acciones legales, una en contra de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y otra en contra de los ministerios públicos que integraron la carpeta y también la Ministerio Público que emitió información. Y posteriormente también iniciamos un procedimiento de daño patrimonial del Estado, uno en contra de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y otro en contra de la Fiscalía, por obvias razones. Que yo considero y tomamos en cuenta esto porque todos y cada uno de los que estamos en este país podemos ser Oscar, podemos ser Aldo, podemos ser Jesús. Todos y cada uno de nosotros podemos ser la víctima de esto o del atropello de la autoridad en este nivel. Y eso es lo que nos ha permitido continuar con el procedimiento. Como comenté al inicio, fue pro bono. Pero yo creo que lo más importante de esta circunstancia es que Oscar saliera y pudiera estar con su hijo que acababa de cumplir un año cuando fue detenido. Lo tuvo que ver cuando cumplió 2. Evidentemente parece filosófico y parece un poquito como romántico decir que una persona que está privada de su libertad un año, bueno, no, pues ¿qué pasó? Un año. Nos volvemos fríos y duros, pero quiero pensar que podemos hacer una pequeña diferencia. Yo jugué americano muchos años, jugué en nivel universitario, y cuando teníamos una jugada y nos decían, corre por esta línea, porque te están permitiendo correr, corre hasta que se las aprendan. Oye, lanza el pase hasta que se las aprendan. Lanza la jugada hasta que se las aprendan. Hasta que se la aprenda la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Hasta que se la aprenda
la Fiscalía de la Ciudad de México y cualquier entidad del país, perdón por los jueces que estén o los compañeros del tribunal, hasta que se la aprenda el tribunal. La ley no está para simularse. El Estado de Derecho existe por una sola razón, porque ha funcionado en otras entidades, pero ha funcionado. Y mientras nosotros como defensores nos quedemos solamente en el abreviado, en el procedimiento pequeño, porque, ay, la familia quiere echarse a correr rápido, ya sea que se acabe, no me importa tener una sentencia toda mi vida, esto no va a cambiar. El único engrane que puede cambiar esta circunstancia somos los defensores. No me doy una importancia mayor, pero somos los únicos que nos hemos atrevido como defensa, y me refiero a muchos compañeros de otros despachos. Dice un gran amigo de nosotros, Pepe Nazar, el defensor no se hace, nace. Y es porque estos alcances, claro que hemos tenido algunas amenazas por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, es un inspector, tiene poder enorme más allá de muchos, porque está bajo el secretario, pero yo creo que el Estado de Derecho es superior. Nuestro despacho, un servidor, es ferviente creedor de que el Estado de Derecho es superior y que existe un Estado de Derecho. Lento, débil, sin sentido en muchas ocasiones, solamente en partes o por selección, pero existe. Y mientras nosotros sigamos empujando de esta manera, advirtiendo circunstancias como esta y tratando de que nuestros clientes tengan el valor que tuvo Oscar, nosotros podremos tal vez hacer una pequeña diferencia. Pero créanme, en estos años de jugar americano, cuando eres campeón, son 3 segundos en donde suena el silbato y dicen campeón. Y son 3 segundos que es la gloria. Cuando una sentencia dice absolución, como en el nivel en el que estuvo Oscar, a punto de ser sentenciado por sí mismo para 6 años, son cosas que te puedes llevar, independientemente que no haya un recurso económico, creo que podemos hacer una diferencia. Después de Oscar vinieron más casos, se hizo mediático, y afortunadamente a él hay más personas que han estado tratando de que nosotros los defendamos por estas circunstancias. Y por eso nosotros escogimos la tentativa de homicidio, porque prácticamente solo se necesitó una hoja mal firmada para que mi cliente estuviera preso un año y pudieran tener una sentencia en contra de él por un procedimiento abreviado. No voy a hacerme ella ni hablar de lo que ocurrió inadecuadamente por mi antecesor, bueno, nuestro antecesor de defensa, ni por lo que pudo haber o no hecho el asesor jurídico. Por eso la plática se centró particularmente en el hecho, en una clasificación preliminar y en la consecuencia jurídica de haberle mentido la autoridad que está obligada en decir la verdad de los hechos que conoce, la autoridad que estaba encargada de realizar la investigación y la autoridad que estaba encargada de llevar el procedimiento a juicio. Un juez valiente, inteligente, creo yo, que también no solamente se quedó en una parte de una deficiencia probatoria, sino que fue más allá y le llamó al oficial como se lo llamamos y como se ve y como creo que todos nosotros pudimos observar, un oficial mentiroso. Algo que no siempre se da, pero que creo que si nosotros seguimos con estas condiciones, podemos alcanzar otros objetivos. Esa sería mi participación, doctor. Espero no haberlos aburrido. Traté de no ser muy técnico por respeto a muchos compañeros. Y si les parece, bajo la dinámica que dice el doctor, vamos a una etapa de preguntas y respuestas con todo gusto. Muchas gracias, maestro Oscar. En verdad, interesante es la ponencia que acabas de brindarnos y sobre todo que dejas al descubierto a través pues, de toda esta investigación que como defensor realizaste, dejas al descubierto las malas prácticas y qué es lo que siempre hemos estado buscando en el liceo, que esas malas prácticas se denuncien, se corrijan y pues me da mucho gusto y lo reitero que en el caso tuyo, que eres compañero de profesión y eres abogado y también te preparas aquí en el liceo con nosotros, me da mucho gusto que hagas esa denuncia pública siempre, porque el liceo académico también sirve como medio de denuncia pública de las malas prácticas y qué bueno que hay abogados como tú que buscan el Estado de Derecho, que es lo más importante. Vamos a hacerle el uso de la voz al abogado Israel Álvarez. Adelante, abogado Israel Álvarez, por favor.
¿Qué tal, doctor? Buenas noches. Buenas noches al auditorio. Me parece magnífica su ponencia, licenciado. Mi pregunta es, en concreto, usted agarró el asunto ya un poco avanzado, el asunto en concreto el que nos está diciendo. ¿Su estrategia fue esa, llevarlo a juicio con esos datos de prueba o Sí. pudo haber solicitado el sobreseimiento en la etapa intermedia? Es la En realidad solicitamos dos pregunta. sobreseimientos. Ah, bien. Solicitamos dos sobreseimientos. El primero fue estrategia, porque teníamos 2 semanas antes. Nosotros, la audiencia intermedia era el 28 de abril y cuando tomamos el caso era aproximadamente el 10 de abril. Entonces, en la protesta, y los datos nos dieron, como siempre, nos avientan la carpeta. Con los primeros videos dijimos, vamos a solicitar un sobreseimiento, va a ser un poco delicado, no nos lo van a dar, pero nos va a permitir ver qué más hay en la carpeta. Pero la segunda solicitó el sobreseimiento, que sí se dio previo a la audiencia intermedia, fue porque encontramos el video, el de la Secretaría de Seguridad Pública. Y ahí fue cuando decidimos con todo hasta el procedimiento. Y aún así, solicitándolo al Ministerio Público, no desistió. El problema fue el criterio del juez. Y ojo, el punto medular, a pesar de que no desistió porque fue una instrucción, nosotros hablamos con el responsable de la agencia del norte del oriente y después hablamos con la fiscal. Le dijimos, oiga, tienen un inocente. Aquí se ve. Pues la contestación muy delicada fue, pues le sirve, ¿no? Se va a juicio, va a ganar. Así, fría y llana. Obviamente para nosotros, todo lo que siguió después pues, es una consecuencia. Obviamente la fiscal no firma los procesos, no firma la acusación, no va a juicio, no escondió la carpeta, tal vez la instruyó que le escondieran el video, pero bueno, con esa simpleza y em, con ese mal actuar, decidió irnos a juicio 6 meses más para que lo ganan. No se van a desistir, esa es una política. Y así se llevó. Muchas gracias, doctor. Felicidades. Le digo, la verdad es que la felicitación debería ser para Oscar. Lo invité, pero estaba trabajando y no pudo venir. Vamos con el abogado David Bautista, por favor. ¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor. Ante todo, hay una pregunta muy sencilla. Los videos de C2, usted sabe, después de que los tiene el Ministerio Público y han pasado por lo regular sus investigaciones, 1, 2 o 3 años, la Secretaría de Seguridad Pública, ¿cuánto tiempo los tiene o lo tiene en alguna parte bajo resguardo? ¿No sabe usted? Hay dos cosas que ocurren. Si los guardan, cuando se los piden que los guarden. Ajá. Cuando no, dicen, y esto nos enteramos precisamente por la investigación, que los retienen 7 días o a más un mes. Y no es cierto, los guardan 6 meses. ¿Por qué? Ok. Política interna no lo sabemos. En el caso particular, el video ya lo habían extraído. Había un informe de Policía de Investigación del día de los hechos que fue al C5 y dijo, oigan, sí se ven, pero no se ve nada. Y el oficial pidió los videos, por eso el informe que nosotros dimos, creo que se acabó. No sé si me C2. escuchan. Sí, 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 le escucha. Ok. O sea, Ahí se está. acabó. Algo pasó con mi otra cámara, pero bueno. Lo que ocurrió fue que ya habían pedido los videos, la Secretaría, la Fiscalía sí los pidió a través de un policía de investigación. Cuando llegó el video, lo que hicieron mágicamente, que también es un tema peligroso, hay un video de un juez que está rolando por internet que dice, oigan, es que esas malas prácticas de los oficiales, pues esa mala práctica fue la que hicieron aquí. Los Ujú. oficiales lo ven, dicen, ay, bueno, yo no tengo datos, la mando a extracción a periciales y hay que se pierda. Pero periciales mandó el informe el 19 de noviembre y mandó la extracción diciendo, esto es lo que se ve, pero no tiene nada que ver con el hecho. Pero nadie lo analizó. Eso fue lo que ocurrió. No la pidieron a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, ya la tenían. Doctor, y abusando de todo lo que usted sabe de los videos de C2, ¿usted sabe cuál es la normatividad de esas cámaras? Porque me estoy encontrando en un caso que le Sí, ponen subtítulos y yo creo que eso ya es edición. Y se lo digo a puede grosso modo. ser, puede ser. Incluso uno de los factores más complicados que tuvimos con ese video, si se Ujú. dieron cuenta, el video en realidad no es el video original, no se puede transmitir. El Así video es, no trae original los está en un números abajo. formato, el video original está en un formato de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que solo la Secretaría de Seguridad Ciudadana tiene para utilizar.
te lo dan, pero a veces tus computadoras no la abren. Ese es el pretexto con el cual los oficiales de investigación se la mandan a los peritos. Pero es un formatito, un AVA muy raro. Nosotros intentamos por varios medios utilizarlo, pero lo tuvimos que literalmente grabar. Lo que ustedes vieron fue una grabación de la pantalla porque no se permite transmitir en otros videos. No lo puedo subir a Zoom, no lo puedo subir lo intentamos subir a un Drive para compartirlo con los peritos y no se podía. Fue muy complicado. Entonces, incluso tuvimos que hacer algunas pruebas previas al juicio para ver si se veía en el tribunal y tuvieron que hacer unas pequeñas adecuaciones en este video en particular. Algo le pusieron, algún candado, algún proceso. Entonces, sí hay una regulación, pero es interna, son normas internas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Ok, perfecto. Bueno, muy amable. Y ya de lo que usted me menciona, yo siempre he abierto con un software libre que se llama B de Vaca LC. Ese abre todos los de seguridad ciudadana. No lo puede abrir. Ah, Pero ok. incluso intentamos un VLC y otro que se llamaba AVA, que era Ujú. una persona de sistemas, nos dijo, ese abre casi todo. Y lo abrió, pero segmentado. Mm, Entonces, solo lo abren en Windows y con ciertos formatos de Windows. Entonces, sí fue un tema, ¿eh? Incluso hasta eso fue un tema. ok, bueno, gracias. Muy amable, doctor. Gracias, David Bautista. Vamos con el abogado Abraham Gómez José, por favor. Y para que se les dé el uso de la voz, necesitan encender su cámara, por favor. Está Sí, encendida mi cámara. sí. Buenas noches, doctor. Muchas gracias. Excelente ponencia. Mi pregunta es, ¿por qué dice que usaron la estrategia de hacer hablar declarar al imputado y que él incorpora la prueba que ya ustedes, digamos, en teoría no tenían como, ya habría precluido? ¿Cómo incorporan la prueba? Es decir, ¿cómo la incorporó él? Ok, en la audiencia intermedia, lo que había precluido era la etapa escrita. Pero nosotros en el artículo 347 te permite, 337 último párrafo, te permite tomar ciertos tiempos, 10 días dice el código, para que tú puedas, de las pruebas del descubrimiento probatorio en intermedia, decir, oiga, espéreme, señor juez, me falta una parte de esta prueba. Entonces, como no la tengo completa, permítame realizar pruebas sobre esto que no tenía conocimiento. Basándonos en ese fundamento y un criterio del juez sobre el derecho a la prueba, nosotros, de esa prueba que era muy importante, que es todo el video que acabamos de ver, lo que hicimos nosotros fue sacar nuevas pruebas. Primero, la declaración de las víctimas con el respaldo de la prueba. Y luego incorporar un informe derivado del mismo dato de prueba al video, del documento. Yo lo considero documento, otros dicen que es otra prueba, pero no, para mí es documento. Y del informe y del dato sacamos el informe y luego las entrevistas de los testigos. Cuando le decimos al juez que las pruebas vienen encaminadas derivadas de esta prueba, el juez dijo, adelante, porque nos acogimos al procedimiento. Y segundo, teníamos una violación procesal porque el Ministerio Público no nos había descubierto todo el caudal probatorio, ni toda la carpeta. Entonces, derivado de esa desventaja, el juez determinó que sí podíamos ofertar las pruebas de viva voz en la audiencia intermedia y las admitió. Ya admitida la prueba como documento, el video, Oscar lo incorpora como documento, como video, como eh, como un registro que contiene información. Y al momento de incorporarla a él, todo lo demás se vuelca sobre lo que se aparece en el video. Ok, muchas gracias. Gracias. Vamos a cederle el uso de la voz al abogado Rodolfo Lázaro. Adelante. Muchas gracias, maestro Oscar Vázquez. Le saludo desde Guatemala y pues agradezco mucho al Liceo Académico. Es segunda ocasión en que tengo la oportunidad de participar y pues como siempre muy honrado de la calidad profesional de personas y profesionales como usted que honran no solo la abogacía, sino la academia en principio. Gracias, qué amable. No, muy fino. Yo quisiera, pues la verdad es que me siento muy identificado con su exposición en el sentido que no puedo sino compartir la satisfacción de su logro
La verdad es que obtener de los sistemas judiciales un fallo de esa naturaleza me parece que es un hecho osado, atendiendo a la gravedad y la complicación probatoria con la que a menudo los abogados litigantes tropezamos, ¿verdad? Por espacio de algunos años, sé que la construcción de la defensa basada en lo poco que tenemos a nuestro alcance, pues es complejo. Mi pregunta esencialmente es la siguiente. En Guatemala ocurre que el problema es estructural, ¿verdad? No es un problema tan solo de la instancia, es un problema de los tribunales de sentencia, es un problema de las salas de apelaciones, es un problema de la Corte cuando conoce pues los recursos de casación, es un problema incluso de los tribunales constitucionales hasta llegar a la más alta magistratura constitucional, en el sentido que hay una incomprensión de la importancia que tiene la verdadera producción de la prueba y la superación de esos déficits que a menudo deberían de favorecer, pero aquí ocurre todo lo contrario, ¿verdad? Aquí el principio de la duda en favor es la duda en perjuicio, ¿verdad? Y aquí es el ciudadano el que tiene que demostrar lo imposible, ¿verdad? Aquí ocurre que un tribunal de sentencia, bajo una modalidad de tribunales unitarios que se les ocurrió, simplemente viene y ante un delito, por ejemplo, de agresión sexual, por el hecho de que los médicos, un proctólogo, un neurólogo, un psiquiatra, no forman parte de la peritación oficial del Estado, pues ni siquiera se entra a valorar, ni siquiera se entra a discutir porque simplemente no forman parte del sistema de justicia. Y así las cosas entonces es que al final de cuentas prácticamente el ciudadano y el abogado no cuentan con nada, ¿verdad? La pregunta de manera muy puntual, doctor, es ¿qué deberíamos hacer, ¿verdad? ¿Qué deberíamos hacer? Porque en el diario la verdad es que me siento, la verdad lo felicito muchísimo, sé que las cosas no fueron fáciles, soy un soñador al igual que usted, ¿verdad? Y quisiera, ahí sí que tomar esa parte de esa sanguínea, de esta vivencia que usted nos comparte, la cual me parece fabulosa. La pregunta de manera muy concluyente, doctor, es ¿qué hacemos, verdad? ¿Qué hacemos? Porque lidiamos con una incomprensión, a veces por corrupción moral, a veces por corrupción legal, otras veces simplemente porque nuestros jueces y tribunales están empecinados en lo que creen, aunque eso contraría no solo la evidencia y la prueba, sino el derecho mismo, ¿verdad? Esa es mi pregunta, doctor, perdone. Te voy a dar mi opinión personal, Gracias. también lo que hemos visto a través de... Yo tengo 20 años en todo este tema penal. Yo, a partir de hace 10 años para la fecha, hemos llevado en el despacho muchos asuntos, particularmente de delitos formales, esto es, fraudes procesales, falsedades de declaración, y mientras más nos evocamos a esos delitos que son obviamente contrarios al sistema, porque así lo dicen, la víctima es la administración, la adecuada administración de la justicia, lastimosamente en el sistema, al menos el nuestro, considero que pasa muy parecido en Latinoamérica, es justamente los delitos que nadie quiere ver. No les importa si existen, por ahí alguien podría llegar a una sanción. Y ahí creo que radica el problema mayúsculo. Nuestros sistemas están basados en una cosa que se llama principio de buena fe. Me voy a aventar una pequeña explicación sobre lo que es la buena fe porque la tengo aparte estudiada. Estoy preparando posiblemente una publicación sobre ello. Nosotros vemos la buena fe como un principio procesal, pero en realidad es un principio social. La buena fe es la comunicación. Si nos evocamos al tiempo en donde las sociedades estaban segregadas y todavía no había una civilización concreta, la manera de comunicarse asertiva sobre hizo que los pueblos se segregaran y empezaran a conjuntar una sociedad. Y a su vez esas sociedades empezaron a transmitir información a otros lugares. El principio de la información asertiva hacia las otras partes es lo que permitió el avance de la sociedad en todo el contexto que conocemos. Pero desgraciadamente, con el avance tecnológico, los avances industriales, el avance social, los derechos y el sesgo, digamos, intelectual que fue teniendo la civilización, fuimos permeando este derecho hacia el proceso, primero civil, porque primero se da en civil, y posteriormente empieza a permear en la parte penal. Pero lo que olvidamos
es que este principio procesal y social es la fuente de todo el estándar, del sistema judicial. No son perfectos, también tienen errores, pero no solo de institucional. Se advierte en su economía, se advierte en su población, en la parte civil, en el tipo de problemas que no son los... no podemos hablar del mismo nivel de problemas que tenemos en Latinoamérica, en México, que en Estados Unidos, porque evidentemente hay un desfase enorme. Pero en el momento en el que nosotros, los operadores, empecemos a ver que la buena fe, llámese buena fe en el trato al cliente, en el trato al proceso, en el trato a los jueces, en el trato a las partes y hasta las personas con las que convives, va a permear en algún momento, porque por eso es un principio procesal del sistema. En estados como Inglaterra, el perjurio es lo más grave que puede existir. El perjurio como fraude, el perjurio ante la autoridad, que no es otra cosa más que circunstancias inadecuadas. Entonces, bajo esta circunstancia, me dice que estoy en altavoz. ¿Me escuchan? Ok. Bajo esta circunstancia, evidentemente, nos hace falta todo un proceso. A los jueces creo que les hace falta bajar el nivel de Ministerio Público. A los jueces de delito, terminar, hay que bajarse a ver cómo es el proceso en el Ministerio Público, cómo es una cárcel. Y a los magistrados también, ocurre que pues, somos sin tratar de ser ofensivo, creo que si cambiáramos un día los papeles de defensa, nuestra complicación y a lo que nos enfrentamos para poderles probar algo. Y los ministerios públicos, pues mientras no tengamos una diferente, esto no va a cambiar. Para no ser muy político, tratar de que esto no entre como en un tema de matiz político, creo que si todos vamos de una fe en la generación, en el procesamiento, en el aprovechamiento de las pruebas, en el desahogo, todos y cada uno de nosotros tendremos, considero que ahí puede descansar la de que el sistema y avance. Correcto, maestro Oscar. Vamos a cederle la voz a Leonor Bustos y posteriormente a Arturo Martínez Colín. Adelante, Leonor. Gracias, buenas noches. Bueno, Felicidades. gracias. Además de muy inteligentes, muy valientes. Enfrentarse al Estado que puede hacer y deshacer a cualquier persona en el momento que lo desee es súper Gracias. sencillo. Sí, claro. Fíjese que tenemos un asunto, está con el Ministerio Público y precisamente se trata de un daño a propiedad y lesiones. El imputado, bueno, el ahora acusado, es nuestro cliente y resulta que se dice que en ese hecho venía una camioneta de seguridad pública a dar apoyo por una solicitud que le habían hecho vía radio. Nuestro cliente, según esto, refiere que él no escuchó a la unidad, que según esto traía torretas, traía las luces encendidas y entonces en una intersección se impactan. A este señor lo detienen varios días, siendo un delito culposo. Sí había unas lesiones, pero incluso de fracción primera, que ya después se determina, ¿no? Pero bueno, se van con el juez de control y el juez determina que lo dejen en libertad, que no lo pueden tener sujeto y ordena lógicamente la nulidad de todos esos actos. En ese momento nosotros no llevábamos la defensa. Ahora llegamos nosotros, revisamos y resulta que hay acá en Hidalgo, estoy en Pachuca, el C5 es el que se encarga de todas las cuestiones de vigilancia, ¿no? Entonces hay un oficio que dice que sí, en ese lugar sí hay cámaras de seguridad. Y lógicamente le pidieron la información y él remite un informe de análisis videográfico y dice nada más, por ejemplo, en tal calle, con tal otra, dices, consiste en que refiere el denunciante el día de ayer se encontraba su vehículo estacionado frente a tal café
escuchó el sonido de una sirena, observó que venía una patrulla municipal y venía con torretas encendidas, con luces de emergencia encendidas a una velocidad de aproximadamente 50 kilómetros por hora. Y la patrulla, al cruzar la intersección, sale una camioneta Nissan y dice, y se impactan ambos vehículos, y por el impacto, la camioneta Nissan a su vez impacta a otros. Lógicamente nada más tenemos este informe. Entonces nosotros le pedimos al Ministerio Público se llegara y nos los hiciera llegar, por supuesto, los videos completos que tiene C5 y que se supone ellos ya tenían resguardados. Es la hora que no nos los ha dado. Nos entregó un video, un disco, perdón, y lo mismo que le pasó a usted, no nos permite leer en ninguno. Incluso vimos gente que trabaja para el Poder Judicial y que tiene acceso a ese tipo de videos constantemente. No se pudieron abrir. Bueno, pedimos al juez el video como debe ser, e incluso le decimos, mire, si nuestro cliente es responsable, él está dispuesto a pagar, pero él sabe y él dice que no, ¿no? Bueno, el Ministerio Público nos ha hecho perder mucho tiempo, nos da largas, y bueno, cuando supo que ya habíamos solicitado la audiencia con el juez de control a efecto de que nos proporcionaran esos videos, ya la solicitó, pero, o sea, se súper tarda. Haga de cuenta que gira el oficio con esta fecha y lo entregan. Lo último que nos notificó fue que le dijeron en Procuraduría, que aquí todavía se le llama así, pero es Fiscalía, que definitivamente no podían copiar todos los videos, que porque estaban mal. Ordenó precisamente que se girara oficio de nueva cuenta al C5 para que hiciera la remisión. Me preocupa porque si usted dice que en la Ciudad de México tardan 6 meses solamente teniéndolos en resguardo, pues aquí ocurrieron los hechos en julio. Estamos hablando que el próximo diciembre ya estarán perdidos esos documentos. ¿Y cómo nosotros podríamos demostrar esa inocencia de nuestro cliente? Nosotros hemos estado viendo, por ejemplo, en otros asuntos, lo que hacemos literalmente es hacer investigación de campo, así le decimos. Hacemos las veces de peritos y vamos y buscamos y encontramos videos de las casas aledañas. A veces hay un curioso que vio a lo mejor una casa aledaña. Digo, el tiempo no te va a ayudar, pero lo que nosotros también hacemos, y tengo que ser muy franco, espero no hay, si hay fiscales o ministeriales o ministerios públicos de otra entidad, saben que efectivamente así es. No confiamos en los ministerios públicos. O sea, si nosotros le vertimos un dato y no lo quiere hacer, pedimos audiencia de control, pero generalmente pedimos también, como en los juzgados de amparo, pedimos que remitan no solo el informe, sino las constancias de las que se advierta la información que le van a vertir. Porque sí son muy dados, más en la Secretaría y el C5, porque bueno, tiene 5C, y habla de que están todas juntas en una megalópolis. Guadalajara, Michoacán, Estado de México, Puebla, bueno. Todas esas se conjuntan y se unieron, pero tienen una política central, que es Secretaría de Seguridad Pública Federal. Obviamente tienen ciertos protocolos y rinden cuentas, pero lo que tratan de hacer es siempre mantener la información custodiada. Si una autoridad se los requiere, y a veces es en la forma en que se los requiere, si usted pide las constancias, están obligados a mandarle la copia al Ministerio Público, y si el Ministerio Público no lo pide así, que el juez de control se lo solicite. Pero si ya la información viene de parte de ustedes, el juez en algún momento va a tener que mandarle el informe o la instrucción al MP para que remita no solo el informe, sino las constancias de donde deriva la información. Y las constancias pueden ser un escrito, puede ser la fotografía o la impresión de la camarita o de la computadora de donde sale la información. En muchos casos, por ejemplo, la licenciada Berito tuvo un caso en donde se pidió la información del Cariba y mandaron muy particularmente en ese asunto la fecha y las citas que tenía una de las víctimas. Obviamente el asunto está politizado, pero le mandaron la información de impresión de la computadora cuando salió, cuando se registró. Entonces, puede pedir el informe con el alcance del soporte que acredite el informe. Y eso ha tenido un buen resultado, porque el tema es información.
Muchas gracias, muy amable. Gusto. Gracias. Buenas noches. Doctor, un gustazo. No, el gusto es mío, de ¿Quién verdad. sabe si le pueda contestar? No, no es pregunta, en realidad no es pregunta, no tengo nada que preguntarle de verdad ante su magnífica exposición y conocimientos. Al contrario, yo estoy muy agradecido porque yo también, al igual que usted y que yo creo que muchos, incluso lo he platicado con el doctor Camacho, he coincidido en que creo que desde la trinchera que desempeñamos nuestra profesión tenemos que abrir nuestra mente para poder aprender de las otras trincheras, ¿no? Fiscalías, defensorías, poder judicial, porque solamente esto creo que nos permite tener un conocimiento de verdad más aterrizado. Eh, lo que usted expone, lamentablemente, yo también lo veo al día en mi trabajo y créame que es lamentable ver cómo todo el impulso que se le estaba dando al sistema acusatorio ha venido para menos. En lo que yo hago mi función, que son las técnicas de investigación propiamente en este momento, es lamentable ver cómo ahora todas las investigaciones las hace los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública. Y es lamentable ver cómo las hacen, porque no, en realidad no es que las hagan solamente. Yo no dudo que hay gente capacitada, yo no lo dudo, igual que debe de haber fiscales capacitados, hay jueces, hay defensores, pero a veces es lamentable ver todo lo que sucede, porque lo que usted acaba de pasar en el video es lo más común. Es lo más común que sucede y lógicamente cuando acuden con nosotros a veces advertimos esa falta al principio de lealtad, ¿no? Con todo lo que nos dicen que en realidad podemos palpar y decir, es que lo que me estás diciendo no es procedente, es que tú quieres investigar a personas nada más porque crees que pueden tener información. Y en lo particular, yo hoy en día sí considero que nos estamos pareciendo más al sistema anterior, al sistema tradicional, que al sistema acusatorio, que es a lo que tanto se aspiraba una mejoría. Y hablo en todos los sentidos y de todos los funcionarios, ¿sí? Y de todos los operadores en concreto. Porque hoy, efectivamente, hoy es un temor caer en las manos de la policía, sea quien sea. Es un temor porque muchas veces las cosas terminan muy mal. Hay por ahí alguien dijo, es que han bajado las cifras de secuestros. Sí, claro, porque ahora se llaman desapariciones. Claro, Ya no son secuestros. sí, ¿Sí? claro. ¿Por qué? Porque ahora precisamente es una desaparición forzada cuando intervienen agentes. Entonces, creo yo que es muy, muy, muy triste ver cómo todo está permeando y cómo lamentablemente ustedes como defensores tienen que luchar contra ese monstruo que es el Estado, con el cual del sistema tradicional se luchaba. Y entonces ver ahora que es lo mismo, que las cosas no cambian, que no hay temores ya ante faltar a la verdad y llegar ante el juzgado, ya no hay temor de nada, ¿no? De las fiscalías, creo que es muy lamentable, pero concluyo brevemente nada más con que las expresiones que usted ha hecho y que algunos compañeros me recordaban ampliamente el libro de El elogio de los jueces de Calamandré, de Piero Calamandré. Tantas anécdotas que él señala en esta parte donde inclusive decía, los jueces no solamente tienen que ser expertos en leyes, tendrían que conocer a la sociedad donde se aplican esas leyes, porque a veces las jurisprudencias o las sentencias pueden servir para injusticias terribles. Él habla también de que los abogados deben de convencer con argumentos al juez, pero no tratar de lucir ellos ante el juez. ¿Qué es lo que sucede? Y había una frase que la busqué porque lógicamente no la sé de memoria, pero la recordaba y con esto concluyo mi participación y creo que es muy ad hoc a su intervención y a su gran labor que hizo, que la Gracias. decía Piero Calamandré, que es, para encontrar la justicia es necesario serle fiel. Como todas las divinidades, se manifiesta solamente a quien cree en ella. De verdad, gracias, de verdad, mis respetos, mi admiración Gracias, y gracias. gracias por todo lo que me compartió de conocimientos. Un Gracias. placer y bueno, viniendo de ustedes, un elogio. Muchas gracias. Gracias.
Perdón, cedemos el uso de la voz a nuestra querida Vero. Adelante, Vero. Muchísimas gracias, doctor. Pues, maestro, amigo, fuera de esta ponencia, maestro, en este momento, pues muchas felicidades. Creo que no tengo que abonar más a lo que ya muchas personas han reiterado, pues la labor tan, primero, altruista y segundo, pues a veces ir en contra de todo un estado, pues implica pues un esfuerzo mayor, y lo cual te felicito ampliamente por el resultado además obtenido y la confianza sobre todo de que tu cliente depositó en ti, en tu estrategia y qué bueno que rindió los frutos esperados. Y que no esperaba menos de ti porque conozco tu trabajo y sé de tus capacidades. Muchas gracias. Yo sí tengo una pregunta. ¿Qué pasa? Usted sabe que en el juicio oral, en la etapa de juicio oral, el Ministerio Público, ya sea en los alegatos de apertura o en los alegatos de clausura, puede plantear una reclasificación del delito. Vamos a poner de ejemplo el caso práctico que hoy estuvimos atendiendo, que es un homicidio en grado de tentativa. Vamos a llevar nuestra mente a que el Ministerio Público desahoga todas sus pruebas y la defensa del mismo modo hace lo propio. Y al final el Ministerio Público se da cuenta que tal vez no llegue a ese estándar que se requiere para obtener una sentencia condenatoria para el delito de homicidio en grado de tentativa, pero sí advierte que exista la posibilidad de que se le sentencie condenatoriamente por ejemplo, lesiones, ya sea, no, digo, por poner un ejemplo, que pongan en riesgo la vida, ¿no? Que tiene una pena más favorable al imputado, bueno, al acusado ya. Mi pregunta concreta es, en caso de que el Ministerio Público plantee una reclasificación en los alegatos, insisto, de clausura, vámonos a los de clausura, la defensa puede solicitar que la Fiscalía haga un análisis de la viabilidad de someterse a un procedimiento abreviado. Digo, yo conozco y sé que existe una jurisprudencia de la primera sala que establece que la oportunidad para solicitar esta forma anticipada de terminación, pues es hasta antes de que se dicte el auto de apertura a juicio oral. Sin embargo, al existir una nueva clasificación que pudiera incluso obtener, pues en caso, digo, obviamente sería una condenatoria si se va al abreviado, un sustitutivo o un beneficio mayor, o ya no se puede atendiendo a esta jurisprudencia. Ok, veamos, primer punto. La reclasificación no es solamente un derecho de la Fiscalía. Creo que parte de un principio procesal de esclarecimiento del hecho. Por tanto, considero, es una opinión, que no puede ser en contra de la defensa o de los derechos del imputado. Primer punto. ¿Por qué? Obviamente, si el agente del Ministerio Público, que se dan casos, pero también se dan casos en donde no reclasifican, no sé si por falta de técnica, tuvimos un asunto de extorsión en donde se modificó, pero el juez dijo, no voy a modificar. Y se acabó. Intentó, obviamente, no era extorsión. Pero cuando dio el concepto, entonces, basado en esa hipótesis, no es una ventaja procesal la que tiene el agente del Ministerio Público de reclasificar. Sí es digamos que tiene cierto derecho a hacerlo. Si fuese el caso en esta circunstancia, en donde, oye, tenías una posibilidad de imputarme o de clasificar un delito menor al que solicitaste en juicio, esa tesis me parece que de lo que habla es de que pasó la etapa, o la primera etapa, que es hasta la intermedia, algo así,
en donde es la oportunidad que se tiene para poder realizar o no estos procedimientos previo a juicio, que en caso de no tener la posibilidad de hacerlo, entonces sí, tomamos el procedimiento de juicio oral. Pero si esa circunstancia va en contra del principio de derecho, va en contra de una ventaja procesal o va en contra de la paridad procesal entre las partes, yo consideraría que el juez sí podría analizarlo y el fundamento podría ser el primero y el 17 constitucional. Porque más allá de los formalismos, debe estar un principio de derecho, que es la defensa adecuada. Yo no me puedo defender primero de lo más grave y después de lo más pequeño, porque jamás me ofreciste lo más pequeño. Entonces, yo llegué a lo más grave porque tú, fiscalía, me obligaste a ir. Entonces, no podría ir en contra la aplicación de la ley en perjuicio del gobernado, que sería en este caso, no la ley, la jurisprudencia que comentas. Entonces, a contrario, Sensu, del principio de retroactividad de la norma, pues se debería aplicar la que dice el 17 constitucional. Es una opinión personal, pero yo creo que en una circunstancia así, incluso le diría al juez, deme 10 días, como lo dice el 398, voy a ver nuevas pruebas, y basado en las nuevas pruebas, usted me dice si reclasifica o no, pero consideraría primero, atendamos. Me parece que hubo un caso particular, si mal no recuerdo, fue el maestro Porras, el juez de control del juzgado del Oriente, y en algún momento él nos comentó en una plática, igual en una clase, que él verificó, si mal no recuerdo, si mal la memoria no me falla, que él verificó un procedimiento de abreviado a mitad de procedimiento. Y posteriormente también me parece que un juez, se me fue el nombre de un juez, se viene hacia atrás, se me fue, también verificó una suspensión condicional, incluso creo que lo bajaron de juez de control, lo bajaron a procedimiento de delitos no graves, a Tristán, porque había verificado un procedimiento en estas condiciones ya dentro del juicio. Mi particular opinión es, el juicio no es una sentencia. Obviamente, válgase la expresión general, el procedimiento no termina hasta que la sentencia queda firme. Así es que el procedimiento debe seguir las reglas, y no las reglas solo procesales o de jurisprudencia. Yo creo que debe ceñirse a los principios. El doctor Malagón nos ha hecho mucho hincapié en todas las pláticas y todos los procesos en los que él preside, que los principios hacen la regla perfeccionando lo que el propio Código Nacional tiende a poder no solventar. Entonces, si en uno de los principios de contradicción esto afecta a una de las partes, considero yo que se debe empatar el marcador en el sentido de darle oportunidad al defensor, porque si se prueba en el procedimiento, en esta parte del juicio, que no se dio esa clasificación preliminar previa, entonces nunca se dio la ventaja, nunca se le dio la oportunidad de ceñirse a un procedimiento abreviado. Y eso es lo que sería contrario a la jurisprudencia, porque esa jurisprudencia dice que ya pasó el término, no se le dio porque, aunque sea una facultad discrecional, pues también hay jueces en intermedia que dicen, ofrézcalo. No digo que lo acepte, pero lo tiene que conocer. Porque si no lo conoce, ¿cómo va a saber a qué se puede ceñir? Hay dos jueces, un juez en el norte y otro juez en el oriente, en donde he escuchado que dicen, a ver, independientemente de que tengamos o no intermedia, yo requiero que tenga usted, Ministerio Público, un planteamiento de abreviado para que lo conozca el imputado. Porque si no, no va a saber. Es más, Maya Paz, cuando estaba el juez de control en el oriente, ahorita es juez de juicio en el sur, planteaba que debían tener algunos ministerios públicos para llegar a la intermedia, primero, la posibilidad de un abreviado o algo más. Incluso creo que también el licenciado Izquierdo alguna vez lo ha solicitado. Considero yo que sí podría ser viable, será mucho criterio del juez que presida, pero por principio, creo que sería una desventaja al procesado y que por principio sí podría advertirse si es que no se dio anteriormente. Muy bien, maestro Oscar. Muchas gracias. ¿Una duda, ver? Bueno, pues antes de que procedamos, yo le agradezco al maestro Oscar Vázquez Hernández esta conferencia magnífica, comentar
Por aquí Gustavo Costilla dice, felicidades, maestro Oscar, en el Facebook Live. Denunciar a ministerios públicos y policías que no realizan sus labores y abusan de su poder, pocos lo pueden presumir. Excelente. Sara Morales Vega, los ministerios públicos, sabiendo que se cuentan con medios de prueba contundentes como lo es un video, se oponen al sobreseimiento, falta de lealtad, probidad y objetividad. Saben que van a perder el juicio, pero mi opinión es que esperan que el defensor sea tan ineficiente para ganar. Entonces, pues quiero felicitarte, Oscar, pero antes de que procedamos a la entrega de tu reconocimiento y antes de que le dé el uso de la voz a la abogada Jovita para que te dirija unas palabras, quiero pedirles muy especialmente a todos hagamos un minuto de silencio por la siguiente situación. Me acaban de informar justamente hace un momento. Me da gusto ver a todos los que son alumnos del Liceo Académico, pero me acaban de informar y estaremos subiendo la esquela correspondiente. Un abogado que nos acompañaba de Veracruz, Jaime Fernández Reyes, que quizá a lo mejor algunos de ustedes lo pueden ubicar o no, pero seguramente lo van a ubicar ahora que se suba la esquela. Me informa su familia que el día sábado sufrió un atentado donde perdió la vida. Desafortunadamente, me imagino en ejercicio de la profesión y pues donde quiera que esté Jaime Fernández Reyes, pues le mando mis más, pues un gran abrazo porque seguramente cuando lo vean ustedes que subamos la esquela, se van a acordar quién es o quién era Jaime Fernández. Entonces, les pido por la memoria, así como a cada uno de ustedes saben que los aprecio, les pido hagamos un minuto de silencio por la memoria de Jaime Fernández Reyes, alumno del Liceo Académico. Por favor. Muchas gracias a todos. En verdad, lamentables hechos. Agradezco a todos ustedes, compañeros abogados, eh, y más que compañeros amigos, porque hemos hecho una gran familia en el Liceo Académico. Nos hemos vuelto amigos. Muchas veces tratamos unos con otros y me duele, en verdad me duele porque con cada uno de ustedes tengo trato en lo personal, ¿no? Y un trato de amistad, porque esa es la verdad, ¿no? Aunque aquí sea el director, siempre el trato es muy cordial y les pido mucho que por favor cuídense, mis queridos abogados, cuídense. El día de ayer, gracias a Dios, tuve la fortuna de cumplir 45 años de estar aquí. Yo agradezco a todos los que se tomaron la oportunidad de enviarme un mensaje por WhatsApp, un mensaje por Facebook. Les agradezco a todos enormemente, pero he aprendido que así como la vida la tenemos en un momento, por otro lado tenemos también la muerte, la balanza de la muerte, ¿no? Y justamente me están diciendo que un día antes de cumplir años, el 28 de octubre, pierde la vida Jaime Fernández Reyes en un atentado. Entonces, pues es muy, muy doloroso. Cuídense, somos una comunidad muy, muy hermosa. Les agradezco a todos y cada uno de ustedes saben que me dirijo porque hay gente que también se ha unido a la comunidad y pues les agradezco mucho siempre la brillante participación del maestro Oscar, que ya se tenía que haber dado desde hace un tiempo.
Gracias, pero qué gracias. bueno, mi estimado Oscar, que estás aquí. Y pues bueno, antes de darte tu reconocimiento y gracias a todos los que nos han acompañado esta noche, que por cierto, esta plática estará en el canal de YouTube, los invito a que se suscriban. Voy a pasarle el uso de la voz a la abogada Jovita Sánchez, a efecto de que pues te dirija unas palabras. Adelante, Jovita. No se escucha, Jovita. Muchas gracias, doctor Camacho, por cederme el uso de la voz. Muy buenas noches. Enseñar no es transferir conocimientos, sino crear las posibilidades para su propia producción o construcción. A Paulo Freire. A nombre de la familia Liceo Académico MX y de nuestro director general, Manuel Camacho, extendemos nuestro agradecimiento al maestro Óscar Vázquez Hernández por su brillante disertación, Análisis tentativa de homicidio, caso práctico, a quien tuvimos el honor de escucharle. Enseñar es un ejercicio de inmortalidad. Rubén Alves. Muchas gracias, maestro Óscar Vázquez Hernández, por su brillante exposición. Y muchas gracias a cada uno de ustedes por sumarse a la gran familia Liceo Académico MX. Síguenos en nuestras redes sociales y comparte para que el conocimiento llegue a más. Muy buenas noches. Soy el uso de la voz al doctor Camacho. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Jovita. Abogada Verónica, te pido un favor. ¿Me puedes ayudar? Voy a poner en pantalla el reconocimiento del maestro Óscar Vázquez para lo puedes leer. ¿Lo podrás leer? ¿Sí, Vero? Claro que Bueno, sí, con mucho gusto. por favor, lo voy a poner y se lo vamos a enviar virtualmente, por favor. Ahí está. Se otorga el presente reconocimiento al maestro Óscar Vázquez Hernández por haber impartido la conferencia denominada Análisis tentativa de homicidio, caso práctico, en la Ciudad de México el 30 de octubre del año 2023. Muchas gracias, abogada Verónica. Pues se lo vamos a compartir, le vamos a hacer llegar este simbólico reconocimiento al maestro Óscar. Y pues por mi parte, muchísimas gracias, maestro Óscar. No sé si quieras decir algo más. Uno de los brillantes, y lo digo pues, sin lugar a dudas, todos se preparan aquí. Y pues bueno, honor a quien honor merece. Honor al maestro Óscar Hernández, Óscar Vázquez Hernández, al doctor Ernesto Salinas, porque siendo alumnos de casa, y a la abogada Verónica Hernández González, siendo alumnos del Liceo Académico, han impartido y han disertado pláticas como los grandes que son. Así que, y a todos los demás que son parte de nuestra comunidad, que vamos creciendo conjuntamente, conjunto, por aquí veo caritas que de verdad gente que aprecio mucho, como es el caso de Rogaciano, que está hasta Nuevo León, y curiosamente lo conocí en un en vivo y fíjense que me platicaba, decía, no, pues qué bueno que se hacen estas charlas gratuitas. No tenía dinero, no sé, entonces estaba fuera, pesada la situación para Rogaciano. Y hoy Rogaciano está en todos nuestros grupos. La verdad, toma clases en todos los cursos del liceo académico, entonces gracias en verdad a todos. Maestro Oscar, algo con lo que quiera cerrar. Pues agradecerles a todos su tiempo, su paciencia. En realidad para mí es un gusto compartir con compañeros, con el simple hecho que ustedes estén aquí ya es un aliciente de poder expresar ideas. Les agradezco a Manuel, a Berito, bueno, te adoro. Jovita, bueno, todas las mañanas nos despierta con grandes mensajes. Ernesto, bueno, Ujú. no me queda más que agradecer la oportunidad, el tiempo, decirles que cada uno de los que estemos aquí, desde nuestra trinchera, preparándonos como lo hacemos, con un granito de buena fe, podemos alcanzar muchas cosas. Yo creo que nuestro país tiene muchos elementos para cambiar y si nosotros como operadores empezamos a manejar el principio de buena fe en toda la extensión del concepto, en unos años no muy lejanos vamos a encontrar directamente un resultado mucho más amplio en el sistema. Les agradezco mucho a todos y pues muy buenas noches. Que tengan muy buenas noches todos y sigan luchando
no hay que perder el ideal en la justicia. La justicia se puede y tarde que temprano nos alcanza, como lo dijo el maestro Oscar. Que tengan buenas noches y los esperamos en nuestras próximas conferencias gratuitas. Buenas noches a todos. Y gracias a todos los alumnos del Liceo Académico que hoy se sumaron. Me dio mucho gusto ver a muchos alumnos del Liceo Académico que se sumaron a la plática del compañero Oscar Vázquez Hernández. Ojalá se sumen a todas las demás. Descansen y buenas noches. Hasta luego.